Gracias a la Fundación Rafael del Pino por tomar el relevo después de la reunión que hicimos en febrero de Memorial, de rusos y ucranianos discutiendo desde la sociedad civil sobre la situación que se ha suscitado en el territorio de Ucrania a partir de 2022, organizar esta mesa trayendo a dos especialistas que, más o menos conocidos, yo les puedo asegurar, son de los mejores del mundo en la materia. El planteamiento de la mesa, en todo caso, no es justicia versus paz. No es que, seguramente, y lo vamos a escuchar, Philippe Sands sea un acérrimo partidario de la justicia, así perezca el mundo, ni que Mark Freeman sea partidario de la paz a cualquier costo y sin preservar los valores propios de las sociedades democráticas. Pero son personas muy expertas, cada uno en ese campo en especial. Como ya han sido presentados, Philippe Sands es abogado litigante, ha estado ante los tribunales internacionales, ha llevado causas complejas, ha tenido un papel también en el caso de Pinochet, en su tramitación en Londres, y Mark Freeman ha estado en todos los procesos de paz más recientes, más importantes, yo diría significativamente en el de Colombia. Ellos tienen, por tanto, esta experiencia y yo me voy a limitar a plantear las cuestiones, digamos, esenciales de este debate para que ellos después puedan expresarse con absoluta libertad, como es obvio, para decir qué es lo que opinan de ese dilema, porque aunque no creo, y eso ya anticipo, que debamos elegir entre la paz y la justicia, lo cierto es que en todos los procesos en los que se está saliendo de un régimen autoritario, se está en transición desde una dictadura a un régimen democrático, se plantea este dilema. Es que si queremos salir de la dictadura tenemos que transigir con que no haya justicia respecto de los crímenes, tenemos que dejar un poco de lado a las víctimas en interés del conjunto de la sociedad para que la sociedad pueda seguir adelante y convertirse en una democracia. El precio de la democracia entonces sería la justicia, sobre todo la justicia penal. Cuando estamos en un conflicto armado, sobre todo los conflictos armados internos, las guerras civiles son sin duda las peores de las guerras, se plantea el mismo dilema. Hay que elegir renunciar a la justicia para poder alcanzar la paz. Bueno, en la historia reciente, por no remitirnos a siglos atrás, tenemos ejemplos muy claros de cómo se ha intentado, a veces con éxito, otras veces sin tanto éxito, hacer conciliables ambos valores, porque yo creo que en las sociedades democráticas la paz y la justicia son irrenunciables. Pero podemos empezar por mencionar, sin entrar todavía en Ucrania y en la responsabilidad de Vladimir Putin y en los acontecimientos incluso de este fin de semana, que han traído más de actualidad, si cabe, la guerra en Ucrania, a la situación, vamos a decir, en las transiciones, y comparemos, por citar los extremos, la transición española y la transición argentina. La transición española, en la que efectivamente la justicia, y desde luego la justicia penal, fue dejada de lado porque se consideraba que era indispensable para lograr la amnistía, para lograr el consenso que permitiría la celebración de elecciones libres después de 40 años de dictadura y de la aprobación de la Constitución. Cero justicia, 100% de democracia. En el caso de Argentina es el ejemplo contrario. Hasta el día de hoy siguen abiertos procedimientos penales contra los responsables de la dictadura, militares y también civiles, a veces empresarios, a veces médicos que participaron en el robo de bebés o en otras conductas, y aunque también hubo sus altibajos, en Argentina sería, vamos a decir, 100% democracia, pero 100% justicia. Entonces, estos dos ejemplos, cómo nos ayudan a entender hasta qué punto el valor justicia es importante. Pero luego tenemos también el doble rasero que estamos, vamos a decir, cansados de ver, pero que es como funciona el mundo y que yo creo que nos da una imagen clara de que la justicia internacional está siempre condicionada, y eso no tiene necesariamente que ser malo, pero es un hecho objetivo, está condicionada por imperativos políticos. A veces el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha decidido crear tribunales internacionales ad hoc,
como es el caso de Yugoslavia, como es el caso de Ruanda, y no crearlos, como es el caso de Guatemala, donde también, después de 36 años de guerra civil, se había cometido un virtual genocidio que, sin embargo, continúa al día de hoy imprejuzgado. O cuando ya existiendo y funcionando la Corte Penal Internacional, el propio Consejo de Seguridad decidió casi simultáneamente remitir a la Fiscalía de la Corte Penal la situación de Libia y no remitir la situación de Siria. ¿Por qué este doble rasero? Bien, solo se puede explicar por condicionantes políticos, porque la justicia penal funciona en el ámbito internacional sobre una suerte de principio de oportunidad, donde la posibilidad de lograr un alto el fuego, de hacer remitir los abusos, a veces hace que los políticos decidan postergar la justicia por tal de conseguir la paz, y otras veces, sin embargo, se hace que prevalezca la justicia, y este es el caso de la ex Yugoslavia. Ustedes saben que el tribunal fue creado en 1993, que poco después se iniciaron las negociaciones que culminaron en los acuerdos de paz de Dayton, y la existencia misma del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia estuvo encima de la mesa como un elemento más de la negociación. Al final se consiguió el acuerdo sin disolver el tribunal, pero la suerte de Slobodan Milosevic, cuando acepta firmar los acuerdos de Dayton y es jefe de Estado en activo y por lo tanto tiene la inmunidad personal y la inmunidad del Estado soberano que le ampara, no podía prever que después de la crisis de Kosovo él deja de ser jefe de Estado y termina siendo entregado al Tribunal Internacional junto con Karadzic y con Mladic. En ese caso también la justicia estuvo en la mesa de negociación y se decidió preservarla, de manera que ahí la paz sí fue compatible con el juzgamiento de los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos que habían ocurrido en la ex Yugoslavia. Ahora tenemos algún otro ejemplo mucho más reciente, como es el de Colombia, donde también los crímenes eran gravísimos, donde había estimados 65.000 responsables de crímenes de naturaleza internacional, secuestros, torturas, asesinatos, y aún así fue posible sacar adelante una negociación de paz preservando, si no tanto la justicia retributiva, es decir, la justicia en el sentido tradicional que entendemos, la justicia restaurativa, que permitiera poner a las víctimas en el centro del sistema que se negoció en La Habana, de lo que Marc sabe muchísimo, y que pudiera permitir al país salir adelante, terminar el conflicto de 50 años con las FARC y abrir la vía para la negociación que ahora mismo se está produciendo con los restantes grupos armados. Por tanto, en Yugoslavia, negociación, no renuncia a la justicia y, de todas maneras, paz. En Colombia, paz, pero renunciando en buena medida a la justicia retributiva, por lo menos para aquellos que se sometan a la Jurisdicción Especial de la Paz, que ahora son ya más de 10.000 personas, de manera que la misión para ese tribunal especial es abrumadora, aunque solo sea por la inmensa cantidad de los crímenes que les va a tocar enjuiciar, sea por el procedimiento restaurativo o retributivo. Y claro está, tenemos la Corte Penal Internacional. La Corte no ha funcionado óptimamente en los 20 años que tiene, en números redondos, de existencia, otra vez por los imperativos políticos que a veces ponen palos en las ruedas y no le permiten hacer el desempeño que se espera de la Corte Penal Internacional. La Corte fue creada en 1998, cuando se aprobó el Estatuto de Roma, pero tuvo que empezar a funcionar en 2002, que era meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que cambiaron por completo el panorama de distensión y de consenso que había existido durante una década en la comunidad internacional, a otro de confrontación en el que la justicia vuelve a ser postergada por prioridades de orden político. La Corte Penal Internacional, para ir acercándonos ya a la cuestión de la guerra de Ucrania y de la responsabilidad indiciariamente establecida en relación con el presidente Putin, no ha tenido éxito en general en casos de inculpados más o menos importantes, no ha tenido éxito sobre todo en el caso de jefes de Estado en activo o de ex jefes de Estado. En el caso de Omar al-Bashir, presidente de Sudán, caso que en el de Darfur también había sido remitido por el Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional, se libró
una orden de captura que hasta el día de hoy, han pasado más de 10 años, cuando era jefe de Estado y ahora que ya no lo es, ha sido imposible cumplimentar. Omar al-Bashir no ha sido entregado a la Corte Penal y, por lo tanto, permanece sin ser juzgado. Muammar el-Gaddafi también era competencia de la Corte Penal Internacional, pero fue ejecutado en las revueltas que siguieron a su deposición como jefe de Estado. Y los dos grandes fracasos, pero habría que analizar, pero eso nos llevaría a otro debate seguramente, el presidente Kenyatta de Kenia, que fue inculpado y la propia Corte, sin llegar a enjuiciarlo, tuvo que desistir de seguir adelante con el procedimiento por insuficiencia de la prueba, y en el caso de Laurent Gbagbo, el presidente de Costa de Marfil, fue juzgado y absuelto, porque es muy difícil, más allá de la responsabilidad política, establecer con prueba de cargo bastante la responsabilidad penal de los jefes de Estado, que están seguramente en el centro de decisiones, pero que están muy lejos de los crímenes que se cometen en las calles y, por lo tanto, suele haber un problema insoluble de prueba. Así pues, tenemos la Corte Penal Internacional, que también parece haber ofrecido un doble rasero que podría llegar a producirse en la situación de Ucrania si comparamos la situación en Uganda y en Colombia. En ambos casos había una investigación, en el caso de Uganda, un examen preliminar en el caso de Colombia. En el caso de Colombia se permitió que las negociaciones de paz siguieran adelante sin realmente abrir una investigación y lanzar órdenes de captura. En el caso de Uganda se lanzaron órdenes de captura contra los responsables del Ejército de Resistencia del Señor y eso hizo colapsar las negociaciones de paz. De manera que este es el debate que tenemos. Tenemos que elegir entre la paz y la justicia. Por sacar adelante la justicia se estropea la paz o cerramos las vías de negociación, y esto nos lleva a Ucrania en la situación actual. El presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, invadió, siendo todavía primer ministro, en 1999 Chechenia. La guerra fue terrible, duró 10 años, costó más de 60.000 víctimas civiles. Grozny, la capital de Chechenia, fue borrada del mapa y la comunidad internacional, más allá de algunas protestas y quejas diplomáticas, no reaccionó. En 2008 hizo invadir Abjasia y Oseta del Sur, dos provincias rusas o prorrusas de Georgia, y tampoco hubo consecuencias, y de hecho esos territorios son territorios independientes de facto o satélites de Moscú, según lo queramos denominar, pero la situación no ha sido revertida hasta el día de hoy. En 2014, como una reacción furibunda a la revolución del Maidán, que depuso pacíficamente, mediante manifestaciones de los ciudadanos en las calles, al presidente Yanukovych, como ustedes perfectamente saben, el presidente Putin decidió anexionarse unilateralmente el territorio de Crimea y además empezó a apoyar de una manera velada, pero evidente para todos, la insurrección que se produjo en el Donbass, en los territorios de Donetsk y Lugansk. Y tampoco pasó gran cosa. En 2015 decidió apoyar con 60.000 soldados y 40.000 operaciones aéreas a la dictadura de Bashir el-Assad. Bashir el-Assad ahí sigue y tampoco hubo consecuencias para Putin. Y finalmente, en 2022, quizá entendiendo indebidamente que tenía un semáforo verde para hacer cualquier cosa que le pareciera, de utilizar la fuerza armada contra territorios en su propio país o en otros países, decidió invadir Ucrania. Esta es la situación. Todos sabemos que en el territorio de Ucrania, Bucha, Mariupol, los teatros, los hospitales, los niños transferidos al territorio de la Federación Rusa, se han cometido crímenes de guerra, se han cometido también presumiblemente crímenes contra la humanidad, y el presidente Putin sería responsable de estos crímenes de guerra o contra la humanidad, y tendríamos la misma dificultad de transformar lo que es una responsabilidad política indiscutible en responsabilidad penal. Eso es una cuestión de prueba y el fiscal de la Corte tendrá que determinarlo, pero tenemos otro crimen para el que no tenemos tribunal. La Carta de Naciones Unidas solo permite hacer uso de la fuerza en los casos de legítima defensa, cuando un Estado ha sido atacado, tiene evidentemente derecho a defenderse. A ese caso se homologa el de la defensa preventiva, el de la defensa
ante un ataque que se percibe como inminente. Ese argumento se utilizó en 2003 en la guerra de Irak, se ha vuelto a utilizar por el propio presidente Putin diciendo que tenía que prevenir el genocidio que las autoridades ucranianas estaban planificando contra los rusos dentro del territorio ucraniano, pero en todo caso parece que la fuerza en la comunidad internacional, porque es la piedra angular del orden pacífico que nos dimos en 1945 al aprobar la Carta de Naciones Unidas, la fuerza solo se puede usar con autorización del Consejo de Seguridad o en casos de legítima defensa. Bien, parece evidente que en los casos de Chechenia, de Abjasia y Osetia y de Crimea y Donbass o de Siria, Rusia no estaba amenazada, no había desde luego una amenaza inminente. Es más que discutible que hubiera una amenaza inminente de genocidio contra los rusos residentes en Ucrania, más bien los ucranianos de origen, religión o lengua rusa, pero este fue el argumento. Esto nos sitúa en el crimen de agresión, el uso ilegítimo de la fuerza por parte de un Estado soberano contra otro Estado soberano. Y ese crimen está huérfano de tribunales, porque la Corte Penal Internacional, por razones técnicas en las que no tengo tiempo de entrar, no puede conocer de la posible comisión de un crimen de agresión por parte de la Federación Rusa contra Ucrania a partir de 2022 y no hay ningún otro tribunal. Podría intentarlo un tribunal ucraniano, pero no parece que tenga los recursos, los medios técnicos y sobre todo el poder político para sacar adelante una investigación de esa naturaleza. Se ha planteado, entre otros por Philip Sands, la creación de un tribunal especial ad hoc para juzgar el crimen de agresión cometido por la Federación Rusa, pero está entre los desideratum que la comunidad internacional con esas prioridades políticas ha tomado en consideración, pero de momento no tenemos ninguna resolución ni parece próxima en ese sentido. Y por último, ¿cabe un procedimiento de justicia transicional en Ucrania? Dentro de las diferentes comunidades ucranianas, los rusófilos y los ucranianos propiamente dichos, porque el problema de Crimea y de Donbass era un problema real y preexistente. Crimea era un territorio ocupado por los tártaros y Donbass por los cosacos, y fue en tiempos de Stalin, al que no vamos a imputar, desde luego, se lo dejaremos a San Pedro, que se decidió expulsar a esas poblaciones autóctonas, enviarlas a Siberia y repoblar esos territorios con rusos. De manera que es verdad que en Ucrania hay por lo menos un 20% de población rusa que tiene esa lengua, que tiene esa religión, que tiene esas tradiciones y que reivindicaban la autonomía para esos territorios y, de hecho, en los acuerdos de paz auspiciados por la Unión Europea en 2014 y en 2015 y también por la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, se estableció que esos territorios iban a acceder a un régimen de autonomía parecido al que tenemos en España con las 17 comunidades autónomas, precisamente para pacificar y hacer posible la coexistencia entre rusos y ucranianos en el territorio de Ucrania. Naturalmente, con la guerra, entre otras cosas, lo que ha salido volando por los aires han sido los acuerdos de Minsk. En esa situación nos encontramos. Entonces, nadie sabe cómo va a terminar la guerra. Lo que ha ocurrido en el pasado fin de semana ha permitido suponer que quizá Putin, que nosotros imaginábamos en la situación de Stalin, muriendo en la cama en el poder, esté más cerca de la situación de Milosevic, y yo sin más le doy la palabra a nuestros invitados para que nos cuenten lo que quieran o cómo ven ellos la situación en general del dilema justicia versus paz y en particular ese dilema aplicado a Ucrania. ¿Qué es el orden? ¿Quién quiere? Yeah. Okay. All right. Por orden. Well, thank you very much. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias a la Fundación y muchas gracias a todos los presentes por estar con nosotros hoy, y a mi compañero ponente, Philip. Hay un asunto central, un comentario central que quiero dejar claro en aras del debate, y es que las acciones que tomemos hoy y mañana en el área de la responsabilidad y la justicia criminal, sería inteligente tomar estas decisiones de tal manera que permita la máxima
posibilidad de llegar a la paz a través de negociaciones de cara al futuro. Por ejemplo, recojo de lo que decía Carlos, y es que no sabemos cómo terminará esta guerra, le está diciendo a Carlos antes de... en la sala de espera, como recordaba perfectamente en el caso de Siria, como hace unos 10 años en una reunión del gabinete del gobierno se puso una bomba y murieron varias personas, y durante días, semanas, incluso meses se publicaron artículos hablando del fin de Assad, y aquí seguimos 10 años después. Quiero decir, es un comentario. Tenemos que tener cuidado con este equilibrio para mantener esta imagen y las acciones que tomemos hoy sobre la rendición de cuentas y la justicia criminal. Y antes de entrar al tema de Ucrania en general, comencé mi carrera como en el área de derechos humanos en derecho internacional, y tuve la buena fortuna que al principio me vi involucrado en un campo que no había nacido todavía, que a día de hoy se llama justicia transicional, que ha mencionado Carlos, porque creo que había una cierta tendencia, al menos cuando yo era estudiante de derecho, de pensar en dos opciones muy claras, que o bien hablamos de rendición de cuentas criminal o impunidad absoluta. Y la idea de la justicia transicional, que creo que es fundamental al debate que tenemos hoy, es que esto es un espectro entre ambos espectros. Hemos hablado, Carlos ha mencionado algunas de las herramientas y mecanismos que tenemos aquí, que cobró forma en los 90, que incluía cosas como la verdad y comisiones de verdad y reconciliación, comisiones para víctimas, y de hecho una enorme cantidad de creatividad que a día de hoy es parte de cómo gestionamos estas preguntas de justicia dentro de las negociaciones de paz. Y este es el otro comentario personal que quería hacer, y es que el trabajo más duro que he hecho yo a lo largo de mi carrera a nivel ético y legal ha sido dentro de negociaciones de paz, siempre, incluyendo, de hecho, en Minsk. Fui de Barcelona, donde está mi instituto, que es un honor tener nuestra sede en Barcelona, y Minsk, donde había negociaciones en relación a los acuerdos de Minsk, que eran documentos de 2 páginas firmados en 2014 y 2015. De nuevo, Carlos ha hecho referencia a ellos, pero ¿qué dicen estos documentos sobre la justicia? Estos estaban respaldados por la Unión Europea y sus partícipes, la OEC, y no dicen nada sobre la rendición de cuentas. Solo dice que solo decían que habría una amnistía. Y el objetivo de las charlas de Minsk era hablar de esto, y al mismo tiempo me debatía entre esto. Fue un periodo bastante agotador de mi vida, entre este proceso que estaba apoyado por la Unión Europea, que básicamente respaldaba esta amnistía y se gestionaría todo en Minsk, y Habana, donde el gobierno colombiano está negociando con las FARC, llegando a la conclusión de que solo habría paz si había rendición de cuentas. Así que tenía estos dos casos muy interesantes que están teniendo lugar al mismo tiempo, pero lo que quería hacer, siempre me he centrado en pensar de la manera más creativa cómo tener en cuenta a las víctimas, cómo no perdernos con los detalles, porque esto quiere decir que siempre hay concesiones mutuas. Esto no son lugares en los que un lado puede imponer su voluntad sobre el otro. Hay que alcanzar acuerdos muy complicados, pero que hay que alcanzar porque es fundamental para las negociaciones en sí. Pero de nuevo, en este contexto es muy difícil, y como ha demostrado Colombia, con unos casos muy limitados, se pueden conseguir fórmulas creativas, pero no siempre, y yo creo que esto es la otra lección que tenemos que aprender desde el punto de vista de la negociación. Así que volviendo a Ucrania, y de nuevo pensando
inmediatamente después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Algunos de ustedes puede que estuvieran aquí, incluso puede que pensaran al principio de negociar una resolución de la guerra rápidamente antes de que se convirtiera en lo que es a día de hoy. Había muchos esfuerzos, creo que las partes están intentando reunirse para hablar. Pero bueno, había un periodo en estas primeras semanas y meses en las que yo hablé y algunas de las personas involucradas en el proceso de Minsk hablamos y dijimos que era muy importante ver lo que se está intentando durante 7 años, cuando todos los meses los rusos y los ucranianos, los mediadores internacionales se reunían para hablar e intentar terminar la situación e intentar llegar a una conclusión, y se consiguió muy poco. Me parece que es razonable decir, incluso por parte de las personas que estaban trabajando como mediadores, no se consiguió gran cosa. Pero yo creo que al contrario, que las fases tempranas, poco después de la invasión, en los que yo y otras personas decíamos que lo que había pasado durante 7 años era importante evaluar esto, lo que se podía conseguir después de la invasión de Rusia. Se llevó a cabo mucho trabajo, se cimentó mucho, y yo creo que desde donde estamos hoy, yo creo que no creo que haya un statu quo al que volver. Todo lo que se hizo entonces había pasado y creo que todo va a pasar. Iba a haber negociaciones de cara al futuro. Iba a ser muy difícil con lo que tuvo lugar en Minsk. En lo que se refiere a la justicia, como he dicho, lo que yo quiero plantear para el debate es las decisiones que se han tomado a día de hoy en aras de conseguir responsabilidad y rendición de cuentas criminal, que seamos conscientes de que se está haciendo, de que esto está funcionando de tal manera que se mantenga la puerta abierta para más negociaciones de cara al futuro, que, como sabemos, las partes, ahora no hay negociaciones activas entre ninguna de las partes, y lo que buscamos de las partes es que lo que tenemos hoy puede que no, lo que es cierto hoy puede que no sea cierto mañana, debido a la base de la negociación. Y es que si soy parte de una guerra, en un caso como este, y mis cálculos son que yo puedo ganar militarmente, tiendo a no estar interesado en negociar, pero a medida que la situación evoluciona, bien mejorando para mí o empeorando, mis cálculos, mi interés en las negociaciones puede aumentar o disminuir. Así que, de nuevo, voy a repetirme por tercera vez, pero el argumento central que yo plantearía, y por eso lo planteo, es que las cosas cambian en el campo de batalla, y no nos olvidemos que ha habido amenazas nucleares. Esto no es una situación normal bajo ningún concepto, y es complicado compararlo a muchos de los casos que ha mencionado Carlos, que son relevantes, pero yo creo que hay distintos niveles en esta guerra. Y bueno, luego sospecho que diría, porque no quiero pasarme hablando, unas conclusiones finales sobre la paz y pensar en la ecuación de la paz y la justicia. Independientemente de cómo acabe esta guerra, y yo creo que todos los presentes en esta sala queremos que termine lo antes posible. Y bueno, supongo que de la manera con más principios, yo espero que, independientemente de cómo termine esto, de aquí a 5 años va a haber tremendos retos en Ucrania. Retos de cohesión, va a haber zonas de frontera, va a haber un proceso de desarme, va a haber una movilización, va a haber separaciones sociales muy claras, y la justicia va a tener que encajar en parte de este proceso. Y de nuevo, esto es algo que hay que tener en cuenta. Si nos alejamos más todavía, Ucrania no es una isla, así que mientras pensamos en todas estas cuestiones de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que Ucrania no es una isla, que hay distintos tipos de negociación y de resolución de conflictos, que pueden ser muy importantes,
Algunas cosas van a pasar dentro de Ucrania, puede que otras tengan lugar entre Ucrania y Rusia, bien entre gobiernos o personas, y luego más en general en Europa. Va a haber hay conversaciones que tener sobre una nueva arquitectura de seguridad. De nuevo, Ucrania no es una isla. Y yo no llegaba a hablar nada de los esfuerzos de criminalidad, son fundamentales, pero cómo se organizan estos esfuerzos es fundamental a día de hoy, porque puede que tengan un impacto muy significativo, bien facilitando, complicando o incluso impidiendo la posibilidad de, bueno, que yo creo que hay que mantener viva en nuestra mente con toda la creatividad posible sobre la posible necesidad de alcanzar la paz a través de las negociaciones. Ok. De acuerdo. Gracias. Well, Philip. Philip, tienes la palabra. Bueno, esta es una definición muy complicada porque todos entendemos esto y no hay respuestas sencillas. Y creo que con el paso del tiempo he llegado a la conclusión de que los países son un poco como las familias. Pasan cosas, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas. Y todas las familias esconden, barren algunas de las cosas no tan buenas debajo de la alfombra y siguen avanzando. Vamos a no lidiar con esto, pero de alguna manera, bueno, siempre hay bultos debajo de la alfombra. En la segunda o tercera generación vuelven a verlo y vuelven como el corazón debajo del suelo latiendo. Y en el contexto de esta clase de temas que estamos hablando, cuando hablamos de Sudáfrica, o Chile, o España, o Irlanda del Norte, o Ucrania, no hay una panacea, no hay una solución perfecta para todo el mundo. Depende de la cultura, depende de las circunstancias, depende de los hechos. Tengo un asistente legal maravilloso que es colombiano y hace 15 años, en el contexto del conflicto colombiano, le secuestraron durante mucho tiempo. Así que cuando hablo con él sobre cómo Colombia ha gestionado su pasado, cómo ha gestionado Colombia su pasado, se enfurece por los fracasos de ofrecer justicia a estas comunidades, a estos grupos que les secuestraron, que mataron a algunas de las personas con las que le habían secuestrado. Y es muy difícil responder. Es muy difícil saber qué decir a una persona que ha vivido esta clase de trauma. Algunos de ustedes sabrán de lo que he escrito. Tengo una larga relación con Ucrania desde hace tiempo, así que estoy en contacto con muchas personas en Ucrania. De hecho, estoy en contacto con muchas personas rusas también en relación a los temas de Ucrania. Y como podemos imaginar, hay muchas opiniones y hay distintos niveles de complejidad. Y una de las cosas que he llegado a entender cuando lidiamos con esta clase de situaciones es muy importante saber cómo la otra parte del debate enfoca esto. Cuando hablaba con mi asistente colombiano, me abre los ojos oír a alguien hablar que se ha visto afectado muy directamente en relación con Ucrania. Es muy fácil estar aquí en Madrid o en Londres, o puede que incluso estar en Lviv o Kiev, imaginarnos la clase de resultados que nos gustaría de cara a futuro. Y se nos da muy bien pensar en soluciones y propuestas. Incluso a mí, la idea de lidiar con la situación, que claramente es un crimen de agresión, como ha dicho Carlos. No había una justificación para el uso de fuerza por parte de Rusia que empezó
en el 22-23 de febrero es claramente ilegal, está mal, es un crimen internacional, pero hay que hacer algo al respecto. Pero ¿quiénes somos nosotros en Londres y en Madrid y en Washington para darles clases a los demás sobre crímenes de agresión? Irak fue claramente una guerra ilegal. Yo he sido muy claro. Señor Bush, señor Blair, señor Aznar, los tres son responsables de haber tomado una decisión que era claramente ilegal. ¿Qué ha pasado al respecto? Nada. No ha habido ninguna rendición de cuentas. Un amigo mío gestiona un museo muy importante en Reino Unido. Los mayores museos en Reino Unido. Y me dijo el otro día, es increíble. Philip, tenemos una asociación de los grandes museos del mundo. Y al principio de este crimen se planteó una resolución en nuestra asociación para parar a cualquier director de un museo ruso que evitar que viniera a cualquiera de nuestras reuniones. ¿Acaso pasó eso con Irak? No. ¿Se le prohibió al director del Prado ir a reuniones del grupo? No. ¿Al director del Británico? ¿Al director del Smithsonian? ¿Prohibidos? No. No. Claramente no. Cuando hablamos de temas de justicia y criminalidad, somos genios del doble rasero. ¿Cuánta rendición de cuentas? Cuando hablamos de... Hablo de mi propio país, un país en el que no puedes hablar de la historia del papel del Reino Unido en la esclavitud, donde no puedes hablar de temas del legado colonial. Sabemos de estas cosas aquí en España. Me he pasado la tarde con una conversación maravillosa con Carlos y Juan Garcés, y mañana me reuniré con Baltasar Garzón, mi siguiente libro sobre Pinochet y el señor Ralph. ¿Cómo demonios podemos justificar España señalar a los crímenes cometidos en Chile cuando España no ha hecho nada sobre sus propias injusticias en el pasado en relación a su propia guerra civil hace 80 años? Estas son las complejidades que tenemos que gestionar a día de hoy mientras lidiamos con estos temas. Por cada lado de la ecuación hay otro lado. Por cada persona a un lado hay otra persona al otro lado. Y tengo claro que en lo que se refiere a esto, lo que ha pasado con Ucrania es criminal y hay que hacer algo. Yo tengo una opinión muy clara y yo iría más allá de lo que hemos hecho. Yo no soy particularmente beligerante, pero yo creo que no se puede permitir que esta situación continúe. Es un peligro existencial para mis principios, y yo habría puesto infantería en Ucrania, y seguramente hay gente de distintos países ahí en Ucrania, y yo habría establecido una zona de vuelo restringido. Pero también soy consciente que cuando vemos las incursiones de la OTAN desde el punto de vista de Rusia, cómo se está embolsando a Rusia, y por eso, como dice Carlos, Putin usa los mismos argumentos que el señor Bush y el señor Blair y el señor Aznar en relación a Irak. No toleraremos tener armas de destrucción masiva cerca de nuestro territorio. Desde el punto de vista de Rusia, justifican perfectamente. Pero así que creo que tenemos que ser un poco más humildes con respecto a cómo gestionamos esta clase de temas.
porque tenemos muy poca autoridad moral para darles lecciones a los demás sobre cómo debieran comportarse. Y de hecho somos bastante deshonestos. Nosotros tenemos una manera de medirnos a nosotros mismos, pero nos olvidamos que no hemos aplicado los estándares para los demás. No nos los hemos aplicado a nosotros mismos. Hay un doble rasero y eso es lo que yo añadiría a esto. Esto es parte de un juego a largo plazo. En 1945 pasó algo. Los países se reunieron y decidieron que habría una clase distinta de mundo. Vamos a tener ideales y tribunales y derechos humanos y prohibiciones sobre el uso de fuerza. Eso solo fue hace 75 años. Cuando hablo de esto con unos colegas en la Universidad de Cambridge, el señor Sir John Baker, un profesor que a veces me invitaba a St. Catherine's College, en catedrático, y me preguntaba, ¿en qué estás trabajando, Felipe? Y le diría, estoy trabajando en esto o esto otro. Y me decía, sí. Tuvimos un problema parecido con la ley inglesa en 1472 y tardamos un par de siglos en gestionarlo. Ahí estamos cuando tenemos estas conversaciones. Las estructuras que tenemos están dando sus primeros pasos, los tribunales, las leyes, los principios, así que tenemos que lidiar con los temas que hemos abordado, pero tenemos que reconocer que esto es un juego a largo plazo. Estamos desarrollando una serie de estructuras que nos empezarán a permitir a gestionar el dilema de la paz y la justicia, pero tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. Si no abordamos la realidad de lo que ha pasado, si permitimos que la injusticia siga ahí, en algún momento se dará la vuelta y nos destrozará. Y la idea es que tenemos que ver cómo lo gestionamos. En el caso de Ucrania y Rusia, no tiene nada que ver con ninguna otra situación en la que yo ya me he enfrentado, en la que el Estado que está recibiendo los ataques del señor Putin haya puesto la paz y la justicia en el centro, en el epicentro. Y me parece muy interesante que esto haya pasado, así que cuando hablamos de todo esto está entremezclado y por norma general esto es algo positivo, pero también sabemos que los avances que ha tenido Ucrania y el avance a un tribunal, sabemos que la respuesta rusa es que el asunto fundamental de las precondiciones de negociación, en ese momento ya todo esto desaparece o no lo hacemos. Y esta va a ser su postura. Y en ese momento vamos a tener que tomar decisiones bastante complicadas. Así que sí, paz y justicia, pero ¿a qué precio? ¿Y qué queremos decir con justicia? ¿Qué queremos decir con paz? ¿Y qué creemos de este elemento temporal? Nada de lo que estoy diciendo yo creo es algo particularmente útil a la hora de tomar decisiones prácticas para situaciones muy reales a las que nos vamos a enfrentar en algún momento. Yo no me veo optimista con que esto vaya a ser pronto y desde luego yo no soy partícipe de paz a cualquier precio. Pero esos son temas muy complejos y la complejidad se ve aumentada por nuestro propio doble rasero y nuestra hipocresía. ¿Acaso Estados Unidos gestionó la tortura que tuvo lugar en Irak, en Guantánamo, en Afganistán? ¿Lidió con ellos? No hizo nada. No hizo nada al respecto. Y el presidente Obama, que me suele gustar, dijo que no podemos tener. Pero ¿qué pasa con el Tribunal Internacional? ¿Ha investigado todos estos temas? No lo ha hecho, no ha investigado. La Corte Internacional No, en Irak y Afganistán no ha hecho nada. Increíblemente, Afganistán era parte del estatuto de la ley internacional. Tenía toda jurisdicción sobre todo lo que pasó en relación a la tortura y la ejecución de
Bagnan, por ejemplo. ¿Investigaron eso? No, no lo hicieron. ¿Y sabemos por qué? Porque sabemos de dónde viene el dinero, sabemos dónde reside el poder. Y ahora mismo, en relación a la Corte Internacional, tener un fiscal que se está sacando fotos con ministros de justicia occidentales aceptando tremendas cantidades de dinero para llevar a juicio a un lado de un conflicto no ayuda. Que la CCI esté gestionándolo. En lo que se refiere a todo lo que ha hecho la Corte Internacional, no puede entrar. Las personas negras y africanas no tienen un monopolio sobre el crimen internacional, así que vamos a empezar y hablaremos de esto. A la hora de equilibrar las cosas y ser algo más honestos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de paz y justicia? Si vamos a asegurarnos de que todo el mundo esté aquí, vamos a asegurarnos de que nosotros también mantengamos los principios de paz y justicia antes de aplicárselos a los demás. Muchas gracias. Hacer otra vez el planteamiento, porque para no perdernos de la situación en Ucrania. Bien, el panorama de la justicia internacional desde Nuremberg para acá es el que es. Son los dobles estándares, son la falta de eficiencia, tribunales que tardan 25 años en hacer frente al problema como el de la Yugoslavia, y ese es el que se supone más exitoso después de los de Nuremberg, y la hipocresía que se mencionaba de los Estados, o la necesidad de abordar antes o después una negociación, como decía Marc, en un país que no se nos olvide y en una guerra que no se nos olvide, donde pueden ser utilizadas en cualquier momento armas nucleares. De modo que estamos ante una guerra que no es convencional, que potencialmente puede ser catastrófica, y habría que pensar en ver cómo se establece lo antes posible una mesa de negociación, o ver cómo somos capaces de quitarnos de encima todas esas taras de la justicia internacional que le impiden dar el producto de accountability, de responsabilidad penal, que es indispensable para que las sociedades puedan pasar página. Mi experiencia, y son ya unos pocos años también dedicándome a estas cosas, es que la justicia así con mayúsculas no existe. No la vamos a conseguir en ningún sitio, en ninguna circunstancia. La justicia con minúscula puede ser que sí, pero que en todo caso parece las sociedades necesitan algo de justicia para pasar la página, que no se puede pasar de una dictadura o de una guerra a la paz, la democracia y la coexistencia de la noche a la mañana sin pasar por el peaje, sin pasar por la aduana y establecer al menos una muestra, siquiera simbólica, de que se restaura el principio de legalidad, para que a partir de mañana no sea ya posible, sin reacción del Estado, que siga ocurriendo lo que ha estado ocurriendo hasta ayer. La pregunta genérica es siempre la misma. ¿Podría haberse convertido Alemania en la democracia que hoy conocemos sin los juicios de Nuremberg? ¿Podría haberse firmado un acuerdo de paz, incluso con una rendición sin ninguna exigencia de responsabilidad a los responsables del Tercer Reich, que al día siguiente podrían haberse presentado a las elecciones y volver a ser elegidos? Esa es la justicia de los vencedores, claro. Entonces, ¿tenemos que vencer a los responsables de los crímenes para poderles sentar en un banquillo como condición sine qua non? ¿O hay algunas fórmulas intermedias? Porque yo me acuerdo cuando estaban hablando nuestros amigos de una mención pues irónica que hizo una de las participantes en la reunión de Memorial en el mes de febrero, rusa, con más de 80 años, con muchas vueltas y muchas historias a sus espaldas, ante la proclamación de otro de los representantes ucraniano, también en edad madura, que decía, no, aquí no hay nada que hablar hasta la victoria, y después de la victoria que paguen. Y entonces la mujer le contestó de una manera muy simple, yo les transmito esa pregunta. ¿Qué entendemos por victoria? ¿La bandera ucraniana ondeando en el Kremlin? Entonces, si eso no va a ocurrir, pues en algún momento habrá que pensar que habrá que buscar una salida a estas sociedades que son tan complejas. En Ucrania yo he estado en 2017, años antes
de la guerra y ya se veía una sociedad completamente dividida. No había estallado la violencia, bueno, salvo en las zonas del Donbass, pero los partidos políticos ucranianos en el Parlamento eran los partidos de izquierda, derecha, etcétera, ucranianos, y los partidos prorrusos, que siempre votaban por su interés particular. Entonces, ¿dónde buscamos una vía de solución para que no haya el riesgo nuclear y para que la comunidad internacional no dé el terrible ejemplo que seguimos dando, pero que al mismo tiempo las víctimas no queden siempre orilladas en un rincón diciendo ustedes no son importantes, la sociedad tiene que seguir adelante, siéntese ahí y véanla pasar, ¿eh?